el curso de electrocardiografía básica. Ya esta es la quinta y última. Recuérdense que estos son solamente nociones un poco más que básicas, pero al fin y al cabo nociones para la electrocardiografía. La electrocardiografía tiene que estar basada en la clínica del paciente, y eso lo vamos a ver en esta clase, sobre todo, igual que en la que la vimos anterior de trastornos LSTT. Es importantísimo lo que el paciente refiera, los antecedentes del paciente, el tratamiento que está tomando y adicionalmente el hallazgo electrocardiográfico en el revés. Pero bueno, espero que esta va a ser la última sesión y espero que de verdad hayan aprovechado el curso. Pero sin más preámbulos, continuamos. Ok, recordemos este detalle que lo vimos ya en la clase anterior, donde se despolariza las aperturas de los canales rápidos de sodio, los canales rápidos y lentos de calcio, que hace luego la meseta, despolariza la célula. Eso va a lograr también para la repolarización justamente la salida de potasio, y justamente en el periodo refractario relativo, a través del sodio potasio TPasa, va a reinsertar potasio para luego volver a la estabilidad de la membrana, para luego reiniciar todo este proceso nuevamente. Eso es algo muy básico, pero se los traigo nuevamente de manera gráfica para que recuerden cuáles son los puntos justamente frágiles, y que por supuesto simplemente con un poquito, pensar un poco, podemos ver cuáles pueden ser los cambios que pueden ocurrir a ver el trastorno de potasio, ya sea que el potasio esté en mucha cantidad afuera, o que simplemente no reingrese potasio, o hay aumento o bloqueo de la despolarización del calcio, o un trastorno a nivel de los niveles de sodio en la fase 0 de despolarización. Nuevamente vuelvo a traer esta gráfica importantísima. Recuérdense que la despolarización realmente es así. Hay una diferencial de potencial entre epicardio y pericardio, pero también aquí mismo, esto mismo puede dibujar la diferencia de despolarización entre aurículo y ventrículo. También sirve para verla. O sea, ahí primero, lo que les expliqué alguna vez en bloqueo, el lado derecho y el lado izquierdo se despolarizan al mismo tiempo, pero al fin y al cabo son despolarizaciones sumativas. La aurícula y el ventrículo también, que pueden dar un pequeño diferencial de acción, que debe ser mucho más parecido, y también la diferencia entre el epicardio y el endocardio, puede haber también otra diferencia, pero lo normal más o menos es que sean esos diferenciales y te puedan dar un QRST, una PQRST, así de esta manera. Pero volvamos entonces nuevamente a vamos a hacer el análisis de los trastornos que se pueden ocurrir. Según la clasificación de las drogas antiarrítmicas de Vaughan-Williams de 1970, ya tiene unos cuantos años, se clasifican en 4 clases. Claro, esta es una clasificación práctica, pero que a la hora clínica hay unos detalles clínicos, que hay medicamentos más de los más recientes generación, por ejemplo, amiodarona, que actúa en más de uno de los receptores que vamos a hablar, pero en general esto sirve para el punto de vista de electrocardiografía para comprender más o menos lo que pueda pasar y predecir. Entonces, los clase 1 son bloqueantes de sodio, por lo tanto actúan en la fase 0. Sus mayores representantes, los que más usan ustedes, que todavía se usan actualmente, son la clase 1B, que es la lidocaína y la fenitoína. La lidocaína se usaba hace mucho tiempo muchísimo, casi que era mandatorio usarlo en el paciente posisquémico, post-IM, como protector de eventos de arritmias post-IM. Eso está en desuso, prácticamente se está usando ya no se usa casi como estabilizante. Todavía habrá quien lo utilice, todavía habrá esquemas, pero en general se usa muy poco, sino simplemente como anestésico. Pero es importante que sepan que, por supuesto, recordarle que tiene un efecto antiarrítmico. Y la fenitoína, que si cuando tampoco la usan como antiarrítmico, si la usan como antipiléptico, también puede afectar a dosis muy alta la fase 0 de la despolarización, por reducir, no bloquean totalmente, pero sí reducen la velocidad de ascenso. Recuerden que una de las cosas que también los antiarrítmicos también son proarrítmicos justamente por esto. Los clase 2 son los bloqueantes beta. Aun cuando los bloqueantes beta, uno normalmente los coloca aquí en la fase 4, en la fase de la refractaria relativa, realmente no actúan allí, sino actúan directamente en el receptor beta. Pero ¿por qué uno los coloca aquí? Porque al actuar el receptor beta, cuando tú inicias el tratamiento con el receptor beta,
comienza su efecto fisiológico, luego que entra en repolarización, la fase de refractaria relativa, eso inhibe o disminuye los siguientes potenciales de acciones absolutamente en todas sus fases. Por eso uno lo coloca aquí. Pero no actúa directamente en ninguno de los canales de despolarización, como ya vimos en la lámina, hace dos láminas anteriores, pero por eso es que se ejemplifica aquí, porque se imaginen que esto lo que hace es bloquear la siguiente despolarización, porque tú lo que necesitas es disminuir el disparo al nodo sinusal. O sea, por supuesto, allí tenemos todos los beta bloqueantes que ustedes están imaginándose, el atenolol, carvedilol, esmolol, metoprolol, propranolol, el atenolol de primerito porque uno de los preferidos, el betalol quizás en otros países, porque es uno de los que más se usa viendo venosa en nuestro medio. Los clase 3 son los bloqueantes de potasio, que ahí tenemos la midabrona, que como les dije, a pesar de que es uno de los primeros ejemplos que se ponen como bloqueantes de sodio, ellos realmente tienen otras capacidades de bloquear, también bloquean los canales de sodio, pero es importantísimo la actividad que ejercen a nivel de los receptores de potasio, justamente para la repolarización de la célula miocárdica. Y por último, los clase 4, los calcio antagonistas, pero específicamente el diltiazem y verapamilo, que por supuesto prolongarían la fase 1 y la fase 2 de la meseta de la repolarización y prolongarían, también disminuyen el disparo como lo podrían hacer los beta bloqueantes, pero los beta bloqueantes no ejercen efectos directos sobre la entrada y salida de calcio en la progresión de la célula miocárdica, sino que se inactivan la célula miocárdica, por eso que se coloca en fase 4, y estos calcio antagonistas a este nivel. Vuelvo a repetir, eso es importante a la hora de ver los efectos de la prolongación de los segmentos, sobre todo, que vamos a ver en los siguientes ejemplos. Ok, entonces, bueno, los clases 5 que no están incluidos en ninguna de estas clases no se pueden dibujar aquí porque actúan de maneras diferentes, como la atropina con inhibición del impulso vagal, la digoxina que es por bloqueo de la bomba sodio-potasio ATPase y la bradina también que disminuye el disparo de los nodos. Entonces, justamente actúan más a nivel vagal que otra cosa. Aquí se aumenta el tono vagal digital, pero realmente saben bien que lo que hacen es bloquear el reingreso de potasio a la célula, bloqueando el sodio de potasio ATPase, mantiene la célula más tiempo despolarizada para aumentar su inotropismo. Va a ser justamente como actúa a nivel de potasio, va a ser que supongamos que es lo que va a ocurrir en la fase en el electrocardiograma. Les recuerdo este frangollo que les di en la primera clase, aquí resumido, si sabemos más o menos dónde actúan los medicamentos o dónde actúan los, los electrolitos, vamos a predecir qué se va a encontrar. Recuérdense que el QRS es efecto completo, punto de vista ventricular, de la fase del ascenso en fase 0, completamente la entrada de sodio, canales rápidos de sodio. El ST, que es parte del QT, la prolongación de la fase 1, sobre todo de la fase 1 de los canales rápidos de potasio, de calcio. La T, la fase 3, justamente la salida de potasio, justamente para la repolarización rápida. Entonces, si tú tienes alteraciones del potasio, vas a tener alteraciones directamente en la T. Si tienes alteraciones a nivel de la entrada y salida del calcio, vas a tener problemas a nivel de la fase 1 y fase 2. Te puede prolongar la meseta, por lo tanto te va a prolongar también prolongación del QT. Si vas a tener problemas en la fase 0, puedes tener problemas a nivel del propio QRS, imágenes de bloqueo del QRS, pero también puedes tener bloqueos al tener disminución de la fase 0, también vas a tener prolongación de las otras fases. También puedes tener al final prolongación del QT o bloqueos al tener un disparo, como por ejemplo pasa al fase 4, por ejemplo, como le hablamos de los bloqueantes beta, y vas a tener disminución en la despolarización siguiente. Lo que vas a tener es disminución de la presencia del QRS, vas a tener prolongación del PR, que es hacer bloqueos de auriculoventriculares. Y así vamos más o menos suponiendo que puede. Les vuelvo a recordar las diferenciales de potencial tanto de pericardio, de epicardio como de endocardio y de aurículas y de ventrículo.
Les recuerdo este diferencial que les da este ejemplo clásico, que es una discreta elevación del punto J, que se ve solamente en precordiales, que es la repolarización precoz por esta diferencial. Pero si lo hacemos auriculoventriculares, si tú aumentas mucho el potasio, justamente va a haber un diferencial muy amplio entre la despolarización auricular y la despolarización ventricular. Justamente la fase 3 va a estar afectada, ¿no?, de la repolarización justamente por afectación de la repolarización rápida. Y tú lo que vas a ver es ondas T picudas muy altas que, dependiendo del valor de potasio, van a ser tan altas que incluso pueden rebasar el QRS, que es una de las cosas características del hipercalemia, justamente por ese gran diferencial. Porque acuérdense que al actuar a fase 3 va a actuar directamente a nivel de la T y no del ST ni del QRS. Y también, ya se lo dije en el ejemplo anterior, también como actúa a nivel de la fase 3, pero inhibiendo justamente la entrada de potasio, mantiene un nivel positivo extracelular, entonces se aplana, se achata la fase 2 y la fase 3 prácticamente se fusionan, y es lo que se ve como una depresión del ST, simplemente en los casos con intoxicación digitálica, que es la cubeta digital. Otra cosa que vamos a ver aquí en los análisis electrocardiográficos son cómo son las trazadas de un paciente con marcapaso. Evidentemente, la idea no es que ustedes sepan diagnosticar si el electro es de un marcapaso, porque para saber si el paciente es de un marcapaso, lo que tienes que tocarle el pecho y palparle el bolsillo del marcapaso. Eso no es el objetivo de esta clase. El objetivo principalmente de esta clase es que ustedes, sabiendo que el paciente tiene un marcapaso, porque eso es muy fácil de identificarlo en radiología, clínicamente, o simplemente preguntándoselo, es que ustedes sepan si el marcapaso está funcionando adecuadamente, si hay una disfunción o si no está captando adecuadamente, para efectivamente mandarlo a los estudios electrofisiológicos correspondientes. Eso tienen que saberlos claros, que hay marcapasos bicamerales, hay marcapasos unicamerales o bipolares y unipolares, y marcapasos también con fenómenos, con capacidad de desfibriladores y resincronizadores que se usan mucho en la insuficiencia cardíaca. Hay muchas clasificaciones, esto si son las letras que más han visto ustedes, AAI, BBI, DTT. ¿Qué significa eso? Esta es una clasificación internacional, el código NASPE, que dependiendo de la ubicación de la letra nos va a decir qué significa. Lo primero es qué cámara activa el marcapaso. ¿Qué cámara activa? Si la activa, o sea, ¿dónde va a tener el electrodo que va a activar? Aurícula, por supuesto es la B es ventrículo, y la D es bicameral o doble o dual, como quieran aprenderse la mnemotecnia. La que está activa solo las aurículas, esta activa el ventrículo, y esta puede activar aurícula y o ventrículo. ¿De qué va a depender si las activa o no las activa? De la siguiente letra. ¿Qué cámara detecta? Si detecta el trastorno, cuando dice que cámara detecta es la ausencia o el escape, como les expliqué anterior, de la contracción o de la P o la presencia del QRS. Si es de la P, por supuesto, es auricular. Si detecta el escape de la contracción ventricular, entonces QRS es la B. Y si puede detectar, porque tiene un electrodo tanto en aurícula como en ventrículo, pero los dos, porque puede ser un electrodo, puede detectar los dos, pero puede ser que solamente active una de las cámaras. Entonces, a pesar que tenga los dos electrodos, depende de cómo tenga su programación previa, puede también estimular o detectar aurícula, la P, y o el QRS, que sería la D. Entonces, lo voy a repetir. ¿Cuál activa? Y va a depender cuál activa dependiendo de cuál detecta. Quizás si yo hubiera hecho el código, yo hubiera puesto primero quién detecta y después activa, pero la clasificación internacional es esta, así le tienen que conocer. Primero, a quién activa y a quién activa según a quién detecta. Y de tercero estaría cuál es su respuesta. Su respuesta es I, que se inhibe, si el marcapaso simplemente se inhibe ante la presencia de P o ante la presencia de QRS normal, porque son lo que llaman los marcapasos a demanda, que dependiendo si hay una contracción normal, él se inhibe.
Hay otros que a pesar de eso no se inhiben, sino que siguen mandando. Y la I es inhibir y la D es que inhibe o activa. La activada es trigger, que es una T, que eso no lo tengo aquí, no se los traje de ejemplo, que la D puede ser activar o inhibir, una que siempre está activada, que siempre está mandando, o la I, que es una de las más frecuentes, una de las preferibles actualmente, que es la que se inhibe. Pero eso va a depender de cuál es el trastorno de ritmo que tenga el paciente. Si es un trastorno constante, un trastorno permanente o un trastorno paroxístico. De eso va a depender. Eso también depende de una decisión de estudio electrofisiológico. Hay una cuarta y una quinta letra que pueden ver, estas son las tres más importantes, sobre todo desde el punto de vista de lo que quiero que vean y cuando está disfuncionando o no, pero hay una cuarta y una quinta letra, que en la cuarta letra, la O siempre en cualquiera de estas, puede ser que es ninguna de ellas, que es muy difícil que en las tres primeras haya una O, que sea de programa simple, que sea multiprograma, que detecte que haya comunicación o telemetría y que funcione solamente según frecuencia, porque hay unas que simplemente disparan cuando comienza a haber frecuencias más bajas o más altas, eso depende también de otras condiciones. Y una quinta letra, que igual o ninguna, P, porque puedan actuar simplemente como marcapaso, que te dirán, bueno, pero es redundante. No, porque hay unos, como ya les dije, que tienen la capacidad de desfibrilar. Hay unos que son marcapasos desfibriladores, que va a depender si hay presencia, el paciente hace taquicardias ventriculares o fibrila, hace salvas de fibrilaciones que pueden ocurrir, que lo que hacen es pequeñas descargas eléctricas para volver al ritmo habitual. O los que tienen la doble actividad, que son bastante frecuentes. Bueno, pero lo que me interesa es que sepan sobre todo esto, porque dependiendo de esto van a ver los diferentes trazos de electrocardiografía, que más o menos van a ser así. Si, por ejemplo, tú tienes un marcapaso de demanda auricular donde el electrodo del auricular detecta la aurícula y estimula la aurícula, tú lo que vas a ver una espiga. La espiga va a depender mucho del voltaje al que esté calculado. Tú puedes no ver una espiga. Puedes ver incluso una R simplemente muy cerca de la onda. Eso lo vamos a ir viendo con los diferentes ejemplos. Claro, lo más sencillo es ver cuando ves la espiga. Pero lo que no quiero es que cuando la disfunción de un marcapaso es no simplemente no ver la espiga, es ver cómo va el ritmo. Porque tú puedes, por ejemplo, si tienes un marcapaso que se inhibe, que es a demanda, y tú puedes no ver la espiga en el trazado, eso no significa que el marcapaso no esté funcionando, sino simplemente que está inhibido porque en ese momento el paciente está sinusal, o con un QRS adecuado, sin bloqueo, sin escape, realmente sería el término correcto, sin ningún tipo de escape, ni auricular ni ventricular. Pero bueno, lo normal es que tú veas una demanda auricular, el trastorno estándar, el trazo estándar es que tú veas una espiga que precede la P, y como es solamente auricular, se supone que si se lo pusieron auricular es porque el problema, la arritmia es auricular, o el bloqueo, o tiene un bloqueo sin auricular, o una arritmia supraventricular, o por eso que lo colocan solo auricular, y se supone que eso hace que se active la onda P, que debería ser una onda P que es diferente a la onda sinusal habitual de esa aurícula, porque se puede ver, sobre todo si se inhibe, si es un marcapasos que se inhibe, ustedes verán P y QRS de características, sobre todo la P diferente a la P, por supuesto, estimulada por el marcapaso. Y luego vas a ver un PR normal y un QRS normal y una T normal. Eso es un marcapaso que sea exclusivamente de demanda y activación auricular. En los marcapasos de demanda ventricular, generalmente el electrodo va en ventrículo derecho y por supuesto el hecho que activa el ventrículo derecho va a activar secundariamente el ventrículo izquierdo a nivel del miocardio, como ya hemos hablado previamente, y va a dar una imagen incluso de bloqueo de rama izquierda con una desviación del eje a la izquierda. Lo vamos un poquito más adelante. Pero también puede haber electrodos, depende si entra por el seno coronario a este nivel, más cercano al septum, o hay unos que entran, se colocan directamente en ventrículo izquierdo, por supuesto van a dar la imagen contraria del bloqueo de rama derecha. Pero lo normal es que tú veas ese paciente con una P previa, puede ser normal o normal, que es una P previa, entre la P y el QRS se ve la imagen de la espiga o una muy pequeña R de despolarización, y luego un QRS con una imagen de bloqueo que va a depender de dónde esté colocado. En este caso, para este caso, sería un bloqueo de rama izquierda. Y el bicameral,
que también lo van a ver, que es el DDD, el más frecuente. Ustedes van a ver supuesto dos espigas o dos pequeñas R que van a ser previo al disparo auricular y previo al QRS. También si son inhibidos, si tienen la configuración de inhibición, entonces eso quiere decir que ustedes pueden ver a veces, pueden no ver la espiga si tienen una desproliferación auricular adecuada, no dispara el marcapaso, igual pasa con eso. O sea, puede haber QRS que tengan espiga previo a la P y espigas previo al QRS, como vas a tener en ese mismo trazado, espigas previo solamente al QRS sin previo a la P o solo previo a la P sin previo al QRS. Cualquiera de esas combinaciones por sí se inhibe. Si no se inhibe, si no simplemente es activado, es T, la tercera letra sería T de trigger, entonces siempre van a verlo, van a verlo constante como se ve aquí. Con esta imagen lo que quiero es volverles a recordar cómo son las imágenes de bloqueos de ramas. El electrodo más frecuente ventricular que se ve es el electrodo del ventrículo derecho, por lo tanto va a dar una imagen de bloqueo de rama izquierda por la misma razón que le explicamos en clases previas, que se activa el del septum y luego se activa de manera intrínseca al miocardio y hace una desviación de rama izquierda, pero justamente por el tipo de donde va a colocar el ventrículo hacia la cara posterior del ventrículo derecho, este es en el caso de los marcapasos, hace una desviación extrema hacia la izquierda. Recuerden que también puede haber ventrículo derecho, por lo tanto lo mismo puede pasar para bloqueos de rama derecha, pero sobre todo se ve en bloqueos de rama izquierda una desviación extrema. Estamos hablando de extrema entre menos 60 y menos 90 grados. Y no es para nada patológico porque simplemente es una imagen creada por el electrodo del marcapaso, para que lo tomen en cuenta. Ok. Ok, para finalizar esto entonces, ¿qué necesito que aprendan a leer sobre todo para marcapasos? Desde el punto de vista de electrolitos y drogas, lo que necesito que recuerden es dónde actúa cada una de las drogas y dónde puede hacer efecto el electrolito, para que más o menos supongan cuáles pueden ser los trazos que puedan ocurrir. Eso no hay mucho que profundizarlo, sino simplemente ver trazos, que ya lo veremos en la sesión de práctica. Pero estos 5 puntos son los que quiero que, tomando en cuenta lo que ya hablamos, tienen que estar claros cuáles que pueden darle luces sobre una difusión de un marcapaso. 1. Cuando hay pausas grandes, porque si se supone que el marcapaso sea a demanda, si es a demanda, se supone que cada vez que hay un escape auricular o un escape ventricular, debe captar y comenzar a mandar, pero puede haber pausas grandes, sobre todo sin espiga. Con espiga también es patológico, pero está un poco más abajo. Sin espiga, porque simplemente el marcapaso no está captando, y una de las grandes posibilidades en estos casos es que sea falla de batería. La segunda, la presencia de espigas, que hay una espiga, pero que la espiga no tenga posteriormente una P o un QRS, o sea, auricular o ventricular. Recuerden que la espiga es para que haya una estimulación de una cámara. Entonces, la presencia de espigas sin estar seguidas por su correspondiente onda P o complejo QRS puede ser un fallo en la captura. Este sería el fallo de captura. Cuando hay pausas grandes, porque simplemente puede ser fallo de batería. La tercera es que haya variaciones importantes en la morfología y el eje del complejo QRS producidas por el marcapaso. O sea, porque cuando el marcapaso se instala a una frecuencia, hay unas características específicas. Entonces, el QRS o la P que ese marcapaso transmita tienen que ser exactamente la misma morfología, porque es un producto mecánico. Eso tienen que tenerlo claro. Eso puede ocurrir si tú tienes un electrodo que se esté moviendo. Entonces está en el ventrículo derecho, en la parte posterior, de repente con movimiento está en el ventrículo izquierdo, se mueve a la izquierda, se mueve a la derecha, se pega. Y entonces cuando se está moviendo, que tiene diferentes puntos, te puede dar QRS o P de diferentes morfologías. Eso también es llamativo, claro, por supuesto, precedido de lo que sería la espiga o la pequeña R que hemos les he explicado. La cuarta, que hay una presencia de espiga, a pesar de que existe un ritmo del paciente normal. Tú ves que hay un ritmo sinusal normal, sin embargo hay unas espigas que de hecho no guardan mucha relación. Eso lo vamos a ver en algunos ejemplos en la parte de práctica. Eso ya te hace pensar que simplemente hay un fallo en el sensado. A pesar de que está capturando, está sensando inadecuadamente porque no se está dando cuenta
Porque puede ser que no se dé cuenta que el paciente está en escape, pero también puede ocurrir el fenómeno que a pesar de que no está escapando y es un marcapaso inhibido, él no sensa el disparo habitual y no se inhibe, por lo tanto dispara igual su espiga. Y la otra, la taquicardia de asa cerrada, suele darse sobre todo en los marcapasos DDD, en los bicamerales, porque al censar la actividad auricular, cuando sensa la actividad de aurícula, puede ser que puede captar el DD, puede tanto activar o captar cualquiera de las dos cavidades o activar cualquiera de las dos cavidades dependiendo de la demanda. A continuación, a pesar de que sensa la actividad auricular, estimula el ventrículo por una vía accesoria artificial del mismo marcapaso alrededor del nodo AB y puede darse una conducción retrógrada anormal e iniciarse una taquicardia. Es como una taquicardia de reentrada, pero una reentrada hecha, digamos, de manera iatrogénica, porque es por el marcapaso. Bueno, esto simplemente se soluciona reprogramando el marcapaso, esos ya son detalles electrofisiológicos, pero esos son los 5, sobre todo los primeros 4. El quinto es menos frecuente, pero los primeros 4, pausas grandes, presencia de espigas sin ondas posteriormente, variaciones en la morfología del eje y del eje del QRS, recuérdense que varía de onda, al cambiar la morfología puede cambiar el eje, y la presencia de espiga a pesar de que hay un ritmo normal. Yo creo que son 4 detallitos que son fáciles de comprender, aprender y detectar para simplemente hacer los estudios electrofisiológicos que requiere el paciente. Bueno, con esto es suficiente. Ahora pasemos a la sesión de práctica online. Espero de verdad que hayan aprovechado este curso y que les haya servido. De todas maneras, luego hablamos de las observaciones y recomendaciones que tienen ustedes. Muchas gracias.